terminamos con el mejor equipo de América, esa es la verdad. La U fue durante un año probablemente el mejor equipo que había en América. Ahí tienen al gran artífice, ahí tienen a Jorge Luis Sampaoli. Agradecido por haber participado este año y medio en el cual le dimos tanta alegría a la gente. La euforia incontenible de un plantel que se rebeló contra la historia y alcanzó la cima de América. La U de Jorge Sampaoli logró la gloria y se consolidó como el mejor equipo de la historia del cuadro azul. La revolución que causó previo, durante y después de esa Copa Sudamericana fue algo que muy pocas veces, por lo menos los que estuvimos dentro luego muchos años, lo vimos. Un ciclo que incluyó un tricampeonato nacional, el título de la Copa Sudamericana y una semifinal de Copa Libertadores, y que tuvo un inicio sorprendente. En diciembre de 2010, Diego Simeone se reunió con la dirigencia azul. Todo parecía indicar que sería el próximo técnico de la U, pero Jorge Sampaoli, el otro candidato a la banca, sorpresivamente se quedó con el puesto. Jorge Sampaoli tenía un conocimiento muchísimo más acabado de los futbolistas chilenos. Él sabía lo que valía cada jugador de la U, él sabía cómo utilizar a los jugadores y eso al final nos hizo inclinarnos por él. Y gracias a Dios le fue como le fue, si no hubiésemos pasado la historia como el directorio que no quiso contratar al Cholo Simeone, que después de eso se llenó de gloria en Europa. El inicio fue duro. La U debutó en el torneo de apertura del 2011 con un empate 1-1 ante La Serena. Al equipo le costó tomar el estilo ultraofensivo del estratega y tras dolorosas derrotas 2-1 ante Santiago Morning y 2-0 frente a San Felipe, los hinchas pedían terminar anticipadamente el nuevo proceso. En esos momentos en que no se veía tan bien la cosa, aplicamos lo que habíamos aprendido en los años previos, que era dar la cara, respaldar al técnico y dejarlo que hiciera su trabajo hasta que rindiera lo que finalmente rindió. Poco a poco los azules se enmendaron el rumbo, lograron encantar a los fanáticos y llegaron a la final contra Universidad Católica. Cayeron 2-0 la ida y las esperanzas parecían esfumarse. Pero antes del duelo de vuelta, el 11 de junio, un impresionante banderazo con 7.000 personas caló hondo en el plantel. Sin duda que esa vez el hincha jugó un papel fundamental en el ánimo, en el apoyo incondicional para que el equipo dé vuelta este resultado. El 12 de junio de 2011, el plantel de Universidad Católica llegó festejando con cotillón, en un gesto que enardeció aún más al plantel de la U. Y finalmente, en una noche mágica, Sampaoli y sus dirigidos lograron el milagro. Golearon por 4-1 a la UC y obtuvieron el título. Siempre Puig le va a pegar. Puig gana el gol. El tiro de Puig se desvía en Gustavo. Canales desata la locura total. Está goleando la U 4-1. Y con esto, amigo, la U estaría bajando la corona. Con el impulso de la gente, con el entusiasmo del grupo. Sabíamos que podíamos dar una vuelta a la historia contra un rival muy complicado, que iba a cerrar los espacios, pero el equipo buscó, fue un partido enorme. Fue un festejo, uno de los más lindos también, porque claro, como vos decís, no todos los días se da vuelta una final de esta forma, debe ser una de las finales más épicas, por decirlo. El primer peldaño de una U que parecía no tener techo. En medio de la alegría se vivió una curiosa anécdota cuando los jugadores pidieron vacaciones. Y los jugadores querían más vacaciones, se las pidieron a Sampaoli y Sampaoli nada. Era absolutamente imposible de convencer, porque lo único que quería era estar entrenando. Yo creo que en consideración a la sorpresa de que fuese el presidente a pedirle más vacaciones para los jugadores, les dio un par de días más. La era de Jorge Sampaoli comenzaba con un título a nivel nacional, pero el segundo semestre del 2011 traería un logro que quedaría en la historia de los azules, la obtención de la Copa Sudamericana.
Fue a nivel continental que la U de Sampaoli cambió la historia y pagó la deuda que arrastraba al cuadro universitario. En la Copa Sudamericana del 2011 dejó en el camino a Fénix y Nacional de Uruguay. Goleó a Flamengo en Río de Janeiro y en cuartos de final pasó por encima de Arsenal de Sarandí. Manuel de Tesanos, actual panelista de Todos Somos Técnicos, siguió a ese mágico equipo azul como informador de cancha. Espectáculo ese equipo, era increíble seguirlo. Este equipo jugaba muy bien y se terminó comprobando en ese partido con Arsenal de Sarandí, que al ser contra un equipo argentino tomó mucha relevancia. Por supuesto que los comentaristas, los periodistas hablaban muy bien del equipo y eso empezó a verse ratificado en que cada partido que se veía era una verdadera exhibición. En semifinales la víctima fue Vasco da Gama. Y Jorge Sampaoli se metía a la cancha, incluso hay una jugada que aparece agarrado del palo. Estaba con un brazo en el palo mientras Vasco da Gama atacaba y la pelota pasó cerca del travesaño y Sampaoli salía ahí al borde del arco. La final se resolvió con una tremenda facilidad ante Liga de Quito. 1-0 en Ecuador y 3-0 en el Nacional. La U levantó la Copa Sudamericana y el festejo se multiplicó por todo el país. Me emociona el hecho de mi lugar, desde mi discreto lugar, participar de la historia de un equipo grande de Chile como es la U. Lo más impresionante fue el trayecto en el bus hacia el hotel. Personas que salían y se arrodillaban frente al bus. Nos mostraban las guaguas para que las guaguas vivieran el minuto. Fue lo más fuerte que me tocó vivir en los 5 años que fui presidente de la U. Tras la consagración a nivel internacional vino la obtención de un tricampeonato sin discusiones para un equipo que no encontró contrapeso. La U obtuvo con contundencia el segundo campeonato de la era Sampaoli ante Cobreloa, un empate sin goles en el norte y una victoria por 3-0 en Santiago. Este Charles Arangui centro. Muy difícil pensar en que se podía ganar todo lo que se disputar este año. ¿Tenían sueños, siendo sincero? Efectivamente tenían sueños, se nos dio todo, siempre estaba el sentimiento que en algún minuto este equipo iba a explotar y lo hizo más temprano que tarde, así que recontra feliz. En el Apertura 2012 parecía que la máquina azul podía tambalear. 2-1 perdió ante O'Higgins en Rancagua. Por igual marcador ganó en el Nacional y en los penales selló el tricampeonato. Sampaoli, que había sido expulsado, tuvo una celebración épica. Y dentro de todo lo emotivo que él era, impulsivo que él era, sus festejos eran de la misma forma. Un párrafo aparte merecen los clásicos. El propio Diego Rivarola, quien Sampaoli tenía relegado a la banca, logró la validación anotando en el último minuto el 2-1 en el Apertura 2011. Quiere otro más, un especialista en clásicos, uno de los referentes del último tiempo en la U. Anotó Goku, anotó Diego Gabriel, Rivarola y la locura total acá en Ñuñoa de los azules. En el clásico me acuerdo que la gente me pedía y quedaban 5 minutos y yo decía, estos 5 minutos, una me tiene que quedar y lo tengo que hacer por la gente. Bueno, tuve la suerte de hacer el gol en el último minuto y dar vuelta un resultado. Las goleadas ante los Salvos por 5-0 y 4-0 en abril y junio del 2012 marcaron el ciclo glorioso de la U. Las derrotas en la definición de la Suruga Bank y la Recopa Sudamericana impidieron al cuadro de Sampaoli sumar más títulos internacionales. El 2012 los azules rozaron la gloria en la Copa Libertadores, pero fueron eliminados por el Boca Juniors de Juan Román Riquelme, equipo que finalmente alzaría el trofeo. El partido con Boca en ese minuto me pareció que nos quedó un poquito grande. Y claro, con este tipo de rival, en este tipo de torneo, cuando vos bajas un cambio, los equipos a esta altura te pasan por arriba. En el segundo semestre del 2012, la U cayó en cuartos de final contra Unión Española y no pudo lograr el tetracampeonato.
El 2 de diciembre de ese año, Jorge Sampaoli dirigió su último partido con los azules, venciendo a la Universidad de Concepción por 3-1 en la octava región en la Copa Chile. El técnico recibió un espectacular homenaje de los hinchas. 2 días después firmaba su contrato con la selección chilena. Fue el fin de un ciclo inolvidable, el mejor en toda la historia de la Universidad de Chile.